Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Disposición final de elementos de protección personal. ¿Sabías que el COVID-19 es un virus que logra sobrevivir sobre los materiales por un tiempo prolongado así? Cartón, papel, 24 horas. Cobre, 4 horas. Guantes, 8 horas. Acero inoxidable, 72 horas. Plástico, 72 horas. Por favor, tenga en cuenta, cuando usas intermitentemente el tapabocas, evita guardarlo en el bolsillo del saco, chaqueta, pantalón o camisa. No lave su tapabocas para reutilizarlo. Recuerde desecharlo y utilizar uno nuevo. No comparta su tapabocas. En estos momentos de pandemia del COVID-19, es necesario el compromiso de la ciudadanía frente a la gestión de sus residuos. Se debe tomar conciencia de la importancia de separar correctamente los residuos en la fuente, depositando el material aprovechable no contaminado en recipientes independientes para su posterior entrega a los recicladores de oficio. Los elementos potencialmente infectados deberán mantenerse separados de los demás residuos y presentarse en bolsa bien cerrada a las personas prestadoras del servicio de aseo. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña. Muy buenas tardes nuevamente para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante taller web denominado Clasificación, Manejo y Disposición de Residuos Generados en la Atención en Salud. Nos acompaña nuestro experto Joseph Sanabria, ingeniero químico especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniero Joseph, muy buenas tardes, bienvenido. Lina, buenas tardes, ¿cómo vas? Muy bien, ingeniero, ¿y tú cómo estás el día de hoy? Bien, bien, gracias, sí, señora. Bueno, ingeniero, te dejo entonces con nuestros asistentes para que iniciemos nuestro taller del día de hoy. Muchísimas gracias, muy gentil. Vamos a dar inicio a nuestro taller del día de hoy hablando de los residuos generados en la atención en salud. El objetivo general es identificar y clasificar los residuos generados en la atención hospitalaria o atención en salud, a qué tipo de empresas les aplica y qué tratamiento debe realizarse en el sitio generador para su posterior disposición. Vamos a dar inicio a esto viendo nuestra tabla de contenido, la cual va a empezar, como usualmente lo hacemos, con la normatividad legal. En segundo momento vamos a identificar a los generadores. En el tercer momento vamos a hacer una clasificación desde el punto de vista de cuáles son los residuos biológicos y cuáles son los residuos químicos. Recolección y tratamiento. Después vamos a hablar de la disposición final para abrir el paso a preguntas y cierre del seminario. Cuando hablamos de la normatividad en la gestión de residuos generados en la atención en salud, tenemos que partir del año 1995 con el decreto 2240. Este decreto nos establece las condiciones sanitarias que deben cumplir las instituciones prestadoras de servicios de salud, en la cual se identifica claramente cuáles son los requisitos también desde el punto de vista de los centros de acopio para el almacenamiento temporal de residuos infecciosos o residuos con riesgo biológico. Posteriormente hablamos de la resolución 300 de 1998 que nos clasifica residuos sólidos para centros de salud y uso de código de colores para bolsas y recipientes, en las cuales
se identifica con el color rojo las bolsas para la recolección de residuos infecciosos o biológicos. También tenemos que hablar nuevamente del decreto 1076 del 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible, el cual incluye el decreto 4741 del 2005, como les comenté en el seminario anterior. ¿Por qué llamamos nuevamente este decreto? Porque en el decreto 4741 del 2005 se identifican los medicamentos y los envases de los medicamentos como un residuo peligroso químico. Y el decreto 351 del 2014, por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados por la atención en salud y otras actividades, enfocándose específicamente en lo que son los residuos biológicos o infecciosos. Si bien este último decreto, que es el del cual vamos a hablar en su gran mayoría en este seminario, tiene algunos aspectos de riesgo químico, los vamos a identificar claramente y vamos a mirar cómo se articulan y cómo se relacionan el decreto 4741, que hoy está contenido en el decreto 1076 del 2015, y este decreto 351 del 2014, que es el que habla de los residuos biológicos o infecciosos. Primero tenemos que hablar de la identificación de generadores. ¿Quiénes son los generadores? Personas jurídicas o naturales, privadas o públicas, cuya actividad económica se encuentra en el marco de la salud humana, de la salud animal o de algunos servicios no esenciales que están relacionados con la salud, tanto humana como la salud animal, y hay un caso específico. Antes de continuar, les pido el favor, estos temas toca tratarlos con muchísima altura y muchísimo respeto. Precisamente porque como estamos hablando de residuos biológicos y residuos infecciosos, pues vamos a tratar todos los temas que están asociados a la generación de residuos que hayan tenido o que tengan contacto con fluidos corporales, y dentro de los fluidos corporales estamos hablando de saliva, estamos hablando de sangre, estamos hablando de semen, estamos hablando de cualquier otro tipo de fluido corporal. Entonces, por favor, les pido su atención y como les agradezco que lo veamos desde el punto de vista técnico que esto implica. La norma nos establece que este decreto le aplica, el decreto 351 del 2014, le aplica a todas las entidades que generen, identifiquen, separen, empaquen, recolecten, transporten, almacenen, aprovechen, traten o dispongan residuos generados en la atención en salud que se consideren como un residuo infeccioso o que tengan un contacto con cualquier fluido corporal. En ese orden de ideas, pues, ¿cuáles son los generadores? ¿A quién le da alcance este decreto? Es decir, ¿quiénes son los generadores de residuos en la atención en salud humana? Pues como es de suponerse, los servicios de atención en salud, estamos hablando de IPS de primer, segundo, tercer y cuarto nivel en diferente pues, grado, de acuerdo a su sofisticación y especialización en el servicio, también a centros odontológicos, incluyendo droguerías y farmacias. Como les decía, si bien los medicamentos son un residuo de atención en salud, los medicamentos están identificados claramente en el decreto 1076 de 2015 en la sección 8, en lo que corresponde a lo que en su momento fue el decreto 4741 del 2005 y se considera como un residuo tóxico. También estamos hablando de centro de docencia e investigación con organismos vivos o con cadáveres. Vámonos enfocados a qué? A lo que son las universidades con facultades de medicina humana. También tenemos bancos de sangre, tejidos y semen. Tenemos los servicios de tanatopraxia, morgue, necropsias y exhumaciones. Estamos hablando en su mayoría de lo que son funerarias, y el servicio de lavado de ropa hospitalaria o de esterilización de material quirúrgico.
Cuando hablamos de generadores de residuos en la atención en salud animal, tenemos que hablar de las plantas de beneficio animal, estamos hablando de mataderos. ¿Por qué? Porque primero, los mataderos, todo lo que son los residuos de animales, se convierten en vectores y en focos de infección para la salud ambiental, es decir, para lo que son comunidades. Y también, precisamente, por ese grado de inocuidad que deben tener estas plantas, ya que son alimentos, entonces no solamente están regidos por esa prevención frente a la generación de focos de contaminación en cuanto a comunidad, sino también en cuanto a la inocuidad del alimento que para también que va como un producto hacia la comunidad. Entonces, tiene los dos enfoques. El enfoque de evitar el foco de contaminación o el foco de infección y también plagas, porque en todo lo que son beneficiaderos de animales se generan plagas por falta de cuidados de sanidad o por falta de hábitos sanitarios. Y también se puede generar una contaminación en el producto, que es lo que están liberando para la comunidad. Nuevamente hablamos de centros de docencia e investigación con organismos vivos o con cadáveres. Hablamos de las universidades o de los centros de formación con medicina animal. Estamos hablando de medicina veterinaria y zootecnia. Hablamos de los bioterios y laboratorios de biotecnología. Los bioterios son los lugares donde utilizan animales para ensayos de experimentación, todo lo que son los productos químicos, cosméticos y otros que son también plaguicidas y otros que son para uso de consumo masivo. Antes de ser liberados deben pasar por una serie de experimentaciones con animales. Esos centros donde tienen animales de experimentación son los que llamamos bioterios y también asociados a ellos pues también algunos laboratorios de biotecnología. Recordemos que la biotecnología es el uso de microorganismos para la generación de productos para su consumo masivo. Tenemos, como era de esperarse, servicios veterinarios entre los que se incluyen consultorios, clínicas, laboratorios, centros de zoonosis y zoológicos. Les quiero recordar que los centros de zoonosis son los lugares de paso donde llevan a los animales que no tienen dueño, las tiendas de mascotas y, como era de esperarse también, tenemos las droguerías veterinarias y adicionalmente aquí también adicionamos las peluquerías veterinarias. Es importante recordar que todo lo que es pelo de animales, producto de las peluquerías, sobre todo de perros, que se volvió algo tan de uso común, puede convertirse en un foco no solamente de contaminación desde el punto de vista biológico, sino también el pelo es un alergéneno y puede generar alergias a las personas por exposición continua. Y tenemos generadores de residuos en la atención en salud no esenciales. Cuando hablamos, esto no aplica tanto como una atención en salud, pero sí está asociado a lo que son los fluidos corporales. En primer lugar, tenemos el servicio de estética y cosmetología ornamental. Estamos hablando de peluquerías, spa, salas de belleza, centros estéticos y otros, clínicas estéticas, etc. Son no esenciales porque pues no van enfocados a la atención en salud esencial o requerida para la ausencia de enfermedad, sino pues para la estética o para pues la conservación de la belleza como tal. Servicios de piercing, pigmentación o tatuajes, que también se están volviendo se han vuelto muy masificados por diferentes condiciones del mercado. Y hablamos de los establecimientos destinados al trabajo sexual. Realmente estos establecimientos que siempre han tenido una localización muy específica y han tenido muchos tabús, finalmente también se constituyen como un establecimiento con una personería y generan
unos residuos que también tienen contacto con fluidos corporales y que por lo tanto debe dárseles el tratamiento que la norma establece. En ese orden de ideas, empezamos a hablar de la clasificación de residuos generados en la atención en salud. Tenemos residuos químicos, residuos radioactivos y residuos biológicos. Vamos a ser muy concretos y muy breves en el tema de residuos químicos y residuos radioactivos, precisamente porque en nuestro seminario anterior hablamos de la gestión de residuos químicos, pero lo vamos a enfocar muy exclusivo, de una forma muy especializada a lo que es atención en salud para darle paso a lo que son los residuos biológicos. Cuando hablamos de residuos químicos, estamos hablando de medicamentos. Medicamentos, envases de medicamentos, estamos hablando de todo lo que son, donde vienen las pastillas, donde vienen líquidos, jarabes y demás, que se utilizan en centros hospitalarios. Todos los medicamentos, si bien son elaborados para controlar condiciones de salud, enfermedades, patologías o demás, como corresponde llamárseles, tienen efectos adversos. Y estas moléculas también tienen unas condiciones de empaque y unas condiciones de uso muy estrictas, de tal forma que cuando se rompe esa cadena, pues ya empiezan a degradarse los componentes de estos medicamentos o de estos compuestos y generan, en lugar de generar un beneficio, generan una toxicidad. Es por eso que en nuestras casas, cuando tenemos medicamentos vencidos o cuando tenemos empaques rotos y demás, debemos llevarlo a las droguerías donde hay estos contenedores para disposición de medicamentos vencidos. Aprovecho el momento o aprovecho el espacio para hacer recomendación. No regalemos, no donemos medicamentos. Nosotros no sabemos qué uso les van a dar esos medicamentos. Se ha encontrado que hay un mercado negro de medicamentos, precisamente mucho manejo indiscriminado en el tema de medicamentos. Por lo tanto, lo que debemos hacer es cuando nos sobra algún medicamento, ir y desecharlo directamente en estos contenedores de las droguerías. ¿Por qué se deben desechar en los contenedores de estas droguerías? Porque la norma establece que las droguerías deben hacerse cargo de los residuos peligrosos que generan tanto ellos como el usuario final, que somos nosotros como compradores de estos medicamentos. Tenemos las sustancias citostáticas. ¿Qué son las sustancias citostáticas? Son los medicamentos que se utilizan para la atención de cáncer. Todo lo que son las quimioterapias, que requieren unas sustancias químicas muy específicas para precisamente controlar la enfermedad, controlar las células cancerígenas o los tumores, son moléculas bastante agresivas y con un nivel de toxicidad importante. Es por esto que tanto los envases como los residuos de estas sustancias deben disponerse de una forma muy controlada. No solamente por la salud de las personas, del usuario y de la comunidad, sino también de los trabajadores que tienen exposición a este tipo de sustancias. Tenemos otros que son metales pesados que se utilizan para diferentes aplicaciones en todo lo que son pruebas diagnósticas y demás. Y también tenemos los reactivos. Estamos hablando de laboratorios clínicos que tienen pruebas, hemogramas, etcétera. Muchas pruebas de laboratorio, pues en este momento se me escapan y que pues tampoco están dentro de mi alcance, pero esos reactivos que se utilizan para generar esas pruebas, todo lo que son los envases, hay mucho kit comercial, estos residuos del uso de estos kits comerciales y estos residuos de químicos, al terminar estas pruebas, se convierten en un residuo peligroso y hay que darles el tratamiento como corresponde, como un residuo químico tóxico. Desde el punto de vista de los residuos radioactivos en atención en salud están asociados a todo lo que son exámenes de imagenología y exámenes de tercer y cuarto nivel. Estamos hablando de una resonancia magnética nuclear, estamos hablando de unos TAC, estamos hablando de muchos exámenes que son muy sofisticados
gammagrafías y otros, que pues precisamente se utilizan en las máquinas, rayos X, por ejemplo, son utilizados en las máquinas y el mantenimiento de estos equipos pues van a generar unos residuos radioactivos y otros, los mismos exámenes que se utilizan, por ejemplo, en imagenología de contraste, son radioactivos y esos deben ser tratados de una forma específica como se establece en la norma para productos químicos y para productos radioactivos. Enfocándonos ya específicamente en los residuos biológicos o residuos infecciosos, voy a comenzar hablando del pictograma. Este pictograma, que pues llama mucho la atención y todos lo vemos, pero no sabemos de dónde sale o por qué o cuál es el significado. Les quiero contar como ese tip histórico que me di a la tarea de leer para este seminario. Este es un símbolo que se elabora en la década de los 60 a partir de la identificación de la ausencia del pictograma o de alguna imagen característica que le avise a las personas sobre el peligro que tienen al manipular estas sustancias. Esto fue identificado por uno de los científicos de Dow Chemical, que precisamente tenía en su tarea todo el estudio de residuos en centros hospitalarios y demás. ¿Y cómo nace? Esto nace de un concurso donde los criterios eran generar un pictograma que generara recordación y significación. Es muy sencillo, es una estructura a partir de círculos que tiene una recordación. Todos vemos este símbolo y nos da la recordación de riesgo biológico. La recordación, es más, o sea, lo recordamos para que lo veamos, dejemos de verlo y cuando lo volvemos a ver, vamos a tener una recordación casi inmediata y una representación también importante asociada al microorganismo. De pronto es por lo circular, porque siempre asociamos bacterias y demás con formas circulares. Entonces, este fue precisamente el pictograma que ganó ese concurso y que se estableció a partir de ese momento como pictograma para identificar el riesgo biológico. ¿Cuáles son las clases de residuos que están clasificados como residuos infecciosos o biológicos? Pues primero los biosanitarios son aquellos materiales que han entrado en contacto con fluidos corporales de alto riesgo. La sangre de por sí, y partamos de algo, la sangre de por sí es un fluido de alto riesgo porque no sabemos de qué o con qué puede estar contaminada o la persona que está sangrando si tiene alguna infección o no. Y pues en este momento donde estamos siendo objetos de tantos virus y de tantos microorganismos que realmente son patógenos y nos pueden generar un daño importante o unos efectos importantes en salud, pues tenemos que partir de la desconfianza y caracterizarlos, considerarlos como fluidos corporales de alto riesgo. Apósitos, que es algodón en gasa que se utiliza también para atención de heridas, hemorragias, aplicadores, algodones, drenes, la paleta, los bajalenguas. Esos son residuos biosanitarios que usualmente se generan en los consultorios o en las salas de atención en salud. Tenemos los anatomopatológicos, que son partes del cuerpo, muestras de órgano, tejidos o líquidos humanos, como les decía, sangre, semen, tejidos, por ejemplo, en morgues que guardan los tejidos o que guardan algunas partes del cuerpo con un objetivo pedagógico o con un objetivo de investigación. También hablamos de medicina legal, que hace un almacenamiento de tejidos y de partes del cuerpo precisamente para su investigación criminalística. Estamos hablando de todo lo que es donación de órganos, que ha tenido una tendencia importante y que se ha ganado un lugar importante en lo que es la atención en salud en las últimas décadas. Entonces, y que tiene una resolución muy, muy estricta frente a cuáles son los requisitos para ser donador y cómo se debe hacer esta donación. Entonces, precisamente estos residuos anatomopatológicos también hacen parte de lo que son los residuos infecciosos o residuos biológicos. Estamos hablando tranquilamente como en un parto. En un parto tenemos una generación
lo que son los residuos de la placenta y demás, esto se convierte en un residuo anatomopatológico. Cortopunzantes, estamos hablando que son elementos filosos o elementos punzantes o elementos con una característica punzante o cortante que puede ocasionar un accidente. Limas, lancetas, cuchillas, agujas, restos de ampolleta, pipetas. Y estamos hablando también de residuos de animales de experimentación, inoculados con microorganismos patógenos o de animales portadores de enfermedades infectocontagiosas. En los residuos biosanitarios, pues vamos a encontrar los elementos de protección personal que se utilizan en sector salud. Estamos hablando de los protectores respiratorios, estamos hablando de guantes, estamos hablando de las batas, sobre todo batas de cirugía y demás. ¿Por qué? Porque son materiales textiles que han entrado en contacto con fluidos corporales de alto riesgo. Teniendo en cuenta esa clasificación y conociendo qué es lo que se nos está generando, qué es lo que estamos produciendo como un residuo peligroso, tenemos que partir de la recopilación. La recopilación se da precisamente por esta clasificación. Así como en residuos químicos hablábamos de la propiedad del producto químico para hacer la recopilación y ahorita lo vamos a ver con una mayor claridad. Aquí hablamos que no vamos a mezclar ni los biosanitarios ni los anatomopatológicos con los cortopunzantes, pues los animales porque van a estar en otros establecimientos. Precisamente por eso se hace la diferenciación entre lo que es los residuos en salud humana y los residuos en salud animal. No debemos hacer y no se va a dar lugar, no va a dar lugar para que haya una contaminación cruzada, por así decirlo. Entonces, cuando hablamos de biosanitarios, estamos hablando de la recolección porque son residuos sólidos. Al ser residuos sólidos, pues podemos darle una recolección en contenedores y en bolsas rojas, precisamente para su disposición final, y no vamos a tener que hacerles una inactivación, sino que podemos hacerle una recopilación y un embalaje de tal forma que se lo podamos entregar al gestor final. Cuando hablamos de inactivación, que es uno de los aspectos que aquí también relaciono, estamos hablando de la inactivación desde el punto de vista del ente biológico, es decir, del microorganismo, llámese virus, bacteria, espiroqueta, hongo u otro. ¿Cuáles son las estrategias que se utilizan o las técnicas, no estrategias, son las técnicas que se utilizan para inactivar biológicamente, para hacer una inactivación biológica? ¿Se utilizan medios físicos o se utilizan sustancias químicas? Cuando hablamos de sustancias químicas para inactivación biológica, estamos hablando de desinfectantes, precisamente, que ya lo vimos hace mucho, mucho rato, que hablábamos del alcohol, del hipoclorito de sodio, de productos químicos de amonio terciario y otros que precisamente destruyen al ente biológico. Cuando hablamos de medios físicos, hablamos de la esterilización por temperatura y tiempo. Cuando hablamos, les voy a poner un ejemplo muy clásico, que estamos hablando de la leche pasteurizada. La leche pasteurizada es la leche que pasa por un proceso de temperatura y tiempo. Estamos hablando que va a durar, usualmente hasta donde me acuerdo, esos más de 100 grados, si no estoy mal, serán 210 grados por un tiempo de 15 minutos. ¿Con qué se hace la esterilización? Con agua. Entonces son como unas ollas a presión grandísimas. Esos son los autoclaves que se utilizan en centros hospitalarios y demás. O son unos pequeños como tipo olla a presión y otros que sí son industriales, que funcionan a partir de agua. Precisamente el agua se calienta, llega a una presión y temperatura, se mantiene por 15 minutos y se enfría. Ahí ya estamos hablando de una inactivación biológica por medios físicos. También en algunos centros de investigación se hace inactivación por uso de luz ultravioleta. La luz ultravioleta también tiene efectos que precisamente conducen a la destrucción de entidades biológicas. Entonces, la inactivación para biosanitarios, pues realmente no va a ser
no va a ser tan aplicable, no se va a aplicar, porque pues precisamente se pueden empacar, al ser sólidos, se pueden empacar en contenedores, pues, no en contenedores, en bolsas que van a ser entregadas al gestor final. Mientras que el anatomopatológico, lo que son partes del cuerpo, muestras de órganos, tejidos o líquidos humanos, hay que conservarlos, hay que darles una conservación. Esa conservación usualmente se hace, y se me olvidó ahorita el nombre del químico específicamente, lo tenía en la cabeza y se me acaba de olvidar. Se hace con, bueno, con formaldehído, sí, efectivamente se hace con formaldehído en una solución al 10%. Entonces no vamos a tener un residuo anatomopatológico puro como tal, sino vamos a tener un residuo anatomopatológico conservado o un residuo anatomopatológico que es de su naturaleza física es en líquido, o sea, vamos a tener un residuo peligroso o infeccioso líquido o de una consistencia poco manejable que vamos a tener que hacerlo vamos a tener que conservarlo en un contenedor con un desinfectante. Entonces, démonos cuenta que precisamente el tipo de inactivación es lo que nos conduce también a seleccionar la recopilación y ese almacenamiento temporal. En anatomopatológicos, si bien hay unos que se conservan en formaldehído, hay otros que se descartan. Entonces, tenemos que pensar en descartar ese residuo en la solución de formaldehído en un contenedor cerrado y sellado. Hablamos de los cortopunzantes. Los cortopunzantes, ustedes, bueno, o en los cortopunzantes uno utiliza empaques rojos, precisamente envases, no empaques, sino envases rojos, donde a medida que se van produciendo, se van guardando en el envase y este no puede superar una capacidad o el llenado no puede superar el 70% de la capacidad. En algunos lugares se utilizan 50% de la capacidad para la cual fue diseñado. Es decir, no puede superar la mitad o las 2/3 partes de su tamaño nominal. Ahí se va, pues, y ahí nos vamos también a la naturaleza del residuo que se está generando. Es metal, lo que son lancetas, agujas, cuchillas y otros, son metálicos, pero cuando hablamos de resto de ampolletas, pipetas, estamos hablando de vidrio. Vidrio y metal, pues, aunque pueden aguantar una inactivación por medios físicos, estamos hablando de temperatura, pues realmente el peligro al manipularlos es mucho mayor, por lo tanto se entregan en esos contenedores cerrados y se le da la disposición directamente al gestor. No necesitan una inactivación o el riesgo al manipularlos para inactivarlos es muy alto, por lo tanto se entregan así como se van generando. Y de animales, pues depende de cuáles son los residuos animales, el pelo también diferentes. Y ahí nos vamos, aunque seleccionamos o clasificamos, identificamos los animales como si fuera uno solo. En animales también vamos a encontrar los tres anteriores. Vamos a encontrar biosanitarios en animales, anatomopatológicos en animales y cortopunzantes en animales. Lo que pasa es que precisamente el grado de patogenicidad y de compromiso de la salud va a ser mucho más bajo, pero también a partir de estas tres clasificaciones, pues tenemos que enfocar la recopilación y el almacenamiento temporal de estos residuos generados. En cuanto a la manipulación y el almacenamiento temporal en centro de acopio, tenemos que referirnos a lo que es la generación de olores ofensivos, que es lo que trata la resolución 1541 del 2013. Desde el punto de vista específico, una actividad que desarrollé en funerarias. En funerarias, precisamente, todo lo que es el proceso de la tanatopraxia pues va a generar una serie de residuos humanos que van con formaldehído, ¿sí? Precisamente en lo que es la preparación del cuerpo para lo que es la velación y demás. Mm, tiene una generación, pues se trata el cuerpo con formaldehído y se retiran algunos restos, algunos tejidos grasos y otros, y eso van a unas trampagrasas, y esas trampagrasas, pues a medida que va teniendo el proceso, se van llenando y eso toca desocuparlos, toca limpiarlos,
Pues imagínense el olor que esto genera y el impacto desde el punto de vista del olor ofensivo, definiendo el olor ofensivo como un olor que, si bien no es tóxico inmediatamente al contacto, sí va a generar efectos en la salud desde el punto de vista de su exposición continua. Entonces, este tipo de residuos, cuando vi su tratamiento, era bien interesante porque era no solamente para contener el residuo biológico, para evitar que el residuo biológico fuera a generar un efecto en salud de por sí que ya estaba inactivado por el formaldehído, sino que era para, se utilizó, o las personas utilizan diferentes elementos para contener y, sí, para contener, esa es la palabra, para contener la generación del olor y precisamente evitar impactos ambientales. Esta resolución que les estoy mencionando, la 1541 del 2013, fue expedida por el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Otro aspecto de olores ofensivos que también va asociado a residuos biológicos es precisamente por la putrefacción de residuos orgánicos. Por eso también tenemos que tenerlos en cuenta en el manejo de residuos. Si bien no son en centros de atención de salud, los residuos orgánicos mal manejados se van a convertir en un foco de contaminación y va a generar unos olores ofensivos que está generando un impacto ambiental a lo que es compartimiento aire. Y finalmente vamos a llegar a lo que es la disposición final de estos residuos y para ello pues vamos a hacer la contratación de un gestor ambiental. Este gestor ambiental debe tener unos requisitos y dentro de esos requisitos estamos hablando de la licencia por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, por la ANLA, licencia ambiental, donde se tenga el permiso para hacer la destrucción por incineración o por otros medios de los diferentes residuos que por el cual se le está contratando, para la destrucción de estos residuos por los cuales se le está contratando. En ese orden de ideas, tenemos que mirar antes de irnos a la siguiente diapositiva, de hablar de medidas de seguridad y salud en el trabajo para las diferentes operaciones. Cuando hablamos de recopilación y acopio, estamos hablando de guantes, estamos hablando también, pero antes de hablar de elementos de protección personal, hablemos de prácticas. Tenemos que verificar que los contenedores estén sellados, que estén cerrados, que las bolsas estén bien cerradas, utilizar doble bolsa cuando sea necesario, no exceder la capacidad de las bolsas y no solamente estamos hablando de volumen, sino de peso, porque hay elementos que tienen un bajo volumen pero un alto peso, entonces llenamos la bolsa, pareciera que estuviera vacía, pero realmente al manipularla se rompe. Al romperla estamos hablando de un evento de riesgo biológico por una liberación de un residuo infeccioso o contagioso al medio ambiente. Por eso es que tenemos que tener muy claro lo que es la capacidad, las características de capacidad y de resistencia de las bolsas cuando estamos hablando de la recopilación de este material sólido. Cuando hablamos de lancetas, de lo que eran cortopunzantes, que estén sellados, completamente sellados, y además de eso, ponerles cinta y donde tiene el orificio para depositar lancetas y demás, que son recipientes rojos identificados con el símbolo de riesgo biológico, también ponerles una cinta y garantizar que estén completamente sellados para evitar un evento por un corte o una herida con este tipo de elementos. Aquí en este punto es importante que hablemos de lo que son los protocolos de bioseguridad por accidente biológico. Todas las entidades de salud, absolutamente todas, deben tener un protocolo de atención en caso de accidente, de un posible accidente por contacto, por riesgo mecánico, pero ese riesgo mecánico que son las lancetas, que son las agujas y demás, también tiene un componente de riesgo biológico. Y también es importante hacer en este momento una distinción muy clara del manual de bioseguridad al programa de riesgo químico. Si bien estamos hablando de aquí de residuos generados en la atención en salud, donde hablamos de residuos químicos y hablamos de residuos biológicos, el manual de bioseguridad son las prácticas
para hacer la manipulación de sustancias o de elementos o de materiales que tengan algún microorganismo o que estén en contacto con algún microorganismo que pueda generar un efecto adverso en salud. Ya cuando hablamos de reactivos de laboratorio y demás, ya lo dejamos al programa de riesgo químico. Entonces es por eso que enfoquemos, si bien son articulados el manual de bioseguridad con el programa de riesgo químico, son controles administrativos completamente diferentes, precisamente por el tratamiento y por la inactivación que esto requiere. En cuanto al transporte, en el transporte sí van enfocados, como lo hablamos ya en seminarios anteriores, en el transporte sí se contemplan tanto para los residuos biológicos como para los residuos químicos, los mismos elementos desde el punto de vista de seguridad, de elaborar el plan de contingencia. Plan de contingencia debe contemplar no solamente los eventos por origen químico, sino también los eventos por origen biológico. Y finalmente llegar a la disposición final. Les quiero compartir esta diapositiva precisamente que va muy enfocada a lo que es la recopilación de los residuos químicos en los laboratorios. Entonces, démonos cuenta, esta es una imagen que extraje de un documento elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente para la gestión de residuos peligrosos, de gestión de residuos químicos peligrosos, donde la fuente es el Centro Coordinador del Convenio de Basilea para América Latina y el Caribe del 2005, en donde se elabora la matriz a partir de la naturaleza química de los productos, de los residuos generados. Entonces, y tenemos las convenciones. Si tenemos que se están generando, por ejemplo, metales pesados. Los metales pesados, entonces aquí tenemos estos números corresponden a estos números. Si tenemos cáusticos, los cáusticos no se deben mezclar con los oxidantes, ácidos o minerales. ¿Por qué? Porque van a ser un generador de calor y pueden generar un incendio. En el caso aquí de, por ejemplo, de metales tóxicos, si los mezclamos con oxidantes, ácidos y minerales, vamos a tener una solubilización de toxinas. También como sucede en el caso de la mezcla de estos metales tóxicos con cáusticos, el 1 y el 2. Cuando estamos hablando de productos orgánicos y halogenados, un cloruro de amonio y otros, estamos hablando que al mezclar orgánicos halogenados con cáusticos, vamos a tener un gas tóxico, un gas inflamable, pero también vamos a tener un generador de calor, mientras que cuando mezclamos orgánicos halogenados con oxidantes, ácidos y minerales, vamos a tener generador de calor, vamos a tener fuego y vamos a tener un gas tóxico. Y así sucesivamente. Es decir, tenemos que identificar la naturaleza química del residuo peligroso que estamos generando para saber cómo hacer esa recopilación para evitar algún evento de los que están aquí identificados. Y esta es la matriz de incompatibilidad que debemos aplicar en la recopilación de estos residuos químicos generados en los laboratorios. Finalmente, dentro de lo que son tips, es decir, haciendo un resumen, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Hacer una identificación y clasificación de residuo por proceso. Mapas de procesos, tomamos el mapa de procesos, tomamos los procesos misionales de apoyo y administrativo. ¿Y hay algún residuo de atención en salud en los administrativos? Claro que sí. Todo lo que son los residuos generados en baños son residuos biosanitarios que deben hacerse, si bien no se va a hacer una disposición como tal específica como un residuo peligroso, infeccioso o biológico, pues sí se tiene que entregar totalmente sellado, cerrado y sellado a lo que son todo lo que son los operadores de aseo y limpieza. En los de apoyo, lo que son actividades de apoyo, entonces miremos cuáles son las actividades de apoyo de la entidad o de la empresa que estamos analizando y cuáles son las actividades misionales para identificar residuos químicos peligrosos, residuos biológicos peligrosos, biológicos e infecciosos peligrosos. Y aquí hablemos
Entonces vamos a involucrar el tema porque puede salir la pregunta. Y las personas, ¿y cómo estamos haciendo ahorita para lo que es la generación de residuos biosanitarios en las personas que tienen atención en casa por COVID-19? En la atención en casa por COVID-19 se generan residuos infecciosos o biológicos por peligrosos, claro que sí. Debemos inactivarlos. Por eso es que se dice, se deben lavar. ¿Se deben lavar en qué? En solución de hipoclorito de sodio, porque es que no nos interesa la integridad del elemento, nos interesa inactivarlos, los dejamos secar, porque ya al inactivarlos con hipoclorito de sodio, pues se dañó el textil o se dañó el elemento, no nos interesa, pero estamos inactivando y ahí sí lo desechamos en bolsita roja dentro de la bolsita negra. El tema de guantes, todo lo que utilicemos en casa para atención de pacientes COVID-19, tenemos que hacerle una de inactivación por sustancia química, hipoclorito de sodio, dejarlo secar, envolverlo, empacarlo y entregarlo al servicio de aseo. En la recolección y acopio según el tipo de residuo generado, ¿para qué? Para generar rutas sanitarias. Como les mencioné en el seminario anterior, aquí también debemos crear unas rutas sanitarias donde estamos haciendo la recolección de los residuos biológicos generados para su acopio en estos centros de acopio temporal. Los residuos infecciosos o biológicos no les aplica en gran medida el aprovechamiento. Digamos que solamente para los temas de placenta, que es el que más me viene a la cabeza, es donde se puede hacer un aprovechamiento de este tipo de residuos que es costosísimo, precisamente por todo lo que son los temas de desinfección, no desinfección, sino de inocuidad. Toca esterilizarlos y toca hacerles todo un tratamiento para disminuir una carga biológica que pueda ser adversa y utilizar estos tejidos con ese uso cosmético que se han venido utilizando a lo largo del tiempo. El tiempo de almacenamiento debe ser muy bajo. De acuerdo al producto, como les decía, debemos seleccionar el envase, el embalaje, hacer la identificación y la rotulación. En transporte debemos tener claramente definido el plan de contingencia para eventos en un transporte de residuos peligroso, el cual va coordinado con el plan de contingencia del gestor ambiental que estemos contratando. Por lo tanto, uno de los puntos críticos para seleccionar ese gestor ambiental es que tenga el plan de contingencia elaborado y claro. Y la disposición final por el gestor ambiental nos debe entregar la documentación y los comprobantes donde está demostrando esa disposición final que le ha hecho a estos residuos que usualmente son por incineración. Pues así muy resumidamente es el tema. Les quiero agradecer mucho su atención y su participación en este seminario. No sin antes también decirles que en este decreto 351 del 2014 se identifica también de una forma muy clara y muy precisa las responsabilidades por los actores, donde los actores son los generadores, incluye la responsabilidad, como le decía, para las droguerías de lo que son los usuarios finales que somos nosotros y los gestores ambientales. Lina, muchísimas gracias y abrimos la sección de preguntas. Ingeniero Joseph, muchas gracias a ti por acompañarnos cada semana con estos temas tan importantes para todos nuestros afiliados y todos nuestros asistentes. Bueno, vamos a responder rápidamente algunas preguntas. Ingeniero, por acá nos preguntan cómo se deben almacenar los medicamentos vencidos mientras son llevados al punto de recolección. Deben ser almacenados en un recipiente sellado, precisamente para evitar la generación de vapores o la generación de material particulado de polvo que pues puede generar, sobre todo, evitar el contacto con niños. Entonces, tarros con tapa hermética es lo más recomendable para tener este acopio y este almacenamiento mientras se entregan en droguerías. Perfecto. Ingeniero, ¿aún se están utilizando los kits de riesgo biológico? ¿Me puedes ampliar la pregunta? ¿Cuáles son los kits de riesgo biológico? ¿O qué corresponden los kits? ¿No tienes la idea de la persona que hizo la pregunta?
No, Aida, Bueno, Aida María, de pronto entonces, de para que nos pronto, bueno, amplíes. ¿qué es un kit de riesgo biológico? Yo lo veo más como un tema de manual de bioseguridad. Un kit de riesgo Ujú. biológico son guantes, gafas y protector respiratorio boca, ¿sí? Precisamente para evitar el contacto con fluidos corporales. Todo lo que hacemos, y enfoquémoslo desde esa forma, cuando uno habla de riesgo biológico en la atención de un primer auxilio, sobre todo en empresas que hay atención de primeros auxilios, debe uno tener, los brigadistas deben tener su careta de protección respiratoria, su careta, su protector respiratorio para riesgo biológico, que es diferente al riesgo químico, sus guantes, que son de látex precisamente porque son los recomendados para riesgo biológico, y gafas para evitar la salpicadura de fluidos corporales en mucosa por el nivel de absorción que tienen y por el ingreso que pueden generar precisamente estos residuos, los fluidos contaminados. Entonces, sí es necesario pensarlo en lo que son brigadistas. Bueno, ingeniero, muchas gracias. Los residuos de personas con COVID, ¿en qué tipo de bolsas deben ir? Deben ir en bolsas rojas, lo que pasa es que los operadores de aseo no levantan o no pueden llevar bolsas rojas. Entonces lo que hacemos es empacarlos en bolsas, hacerles la inactivación, o sea, lo que son hospitales, sí son bolsas rojas. Pero si estamos hablando de la casa, lo que hacemos es inactivarlos y empacarlos en bolsas negras de forma separada, pero Informa. inactivarlos. No lo podemos botar directamente. Tenemos que hacerles inactivación con hipoclorito de sodio y lavarlos. Precisamente el video de comienzo de la sesión es muy importante a tener en cuenta. No debemos botar eh, protección respiratoria y demás sin lavarlos, no para conservarlos, sino para botarlos de una forma responsable. Ujú, perfecto. Ingeniero, ¿y cuál es el manejo para los residuos que se generan en farmacia en el hospital? De farmacia en el hospital. Los residuos de farmacia en el hospital son residuos peligrosos químicos que deben ser entregados al gestor ambiental. Estos usualmente son inactivados de forma química o tienen un tratamiento químico porque no son aprovechables. Son residuos tóxicos, sobre todo lo que son medicamentos citostáticos, que esos hay que tenerles mucho Ujú. cuidado porque son unas preparaciones magistrales. Cuando hablamos de preparaciones magistrales, es que toman diferentes medicamentos y hacen una preparación única de acuerdo al caso de la persona. Precisamente son muy agresivos para las personas con un estado de salud normal, una condición de salud normal, y esos residuos, lo que son empaques, agujas y demás, pues agujas como residuo biológico, pero todo lo que son los empaques y los residuos de estos medicamentos deben empacarse en recipientes herméticos para hacer su disposición final. Ingeniero, ¿y los tapabocas también deben ir en la caneca roja? Los tapabocas que son contaminados, sí, es que depende. Si los tapabocas son contaminados, son personas de COVID-19, deben ir en caneca roja. Si son tapabocas, por ejemplo, ahorita todos que estamos usando tapabocas, los lavamos y los depositamos en caneca gris. Perfecto. Ujú, ujú. Bueno, por acá también nos preguntan por los desechos odontológicos vencidos. Con esos y los insumos odontológicos vencidos, ¿qué se debe hacer? Los insumos odontológicos vencidos corresponden a insumos farmacéuticos, o sea, lo que son medicamentos. Y debemos hacerles la misma disposición en contenedor sellado. Perfecto. Bueno, ingeniero Joseph, como siempre, muchas gracias por Muchísimas gracias. acompañarnos en estos espacios educativos tan importantes y como siempre por compartirnos todos tus conocimientos. Lina, Esperamos verte muchísimas la gracias. próxima semana entonces con un nuevo tema. Vale, muchísimas gracias, muy gentil y muy buena tarde para todos. Claro que sí, ingeniero. También muy buena tarde para ti, para todos nuestros asistentes. Muchas gracias por su participación. Les recuerdo que la grabación de este taller y todos los talleres web que hemos ejecutado se encuentran colgados en nuestro centro virtual Posipedia
www.posipedia.co. También invitarlos a que visualicen el cronograma de esta semana para que se inscriban y participen a todas nuestras acciones educativas. Recuerden nuestro último taller del día 5:30 de la tarde, nuestro Muévete y Contágiate de Prevención, para que refresquen sus mentes, para que cerremos el día con toda la energía y toda la actitud. A todos muchas gracias por su participación. Los dejamos con el siguiente video.